Ana Catalina salía de su convento incluso corporalmente y regresaba con heridas producidas durante su viaje en espíritu o bilocación, a pesar de haber permanecido en su habitación sin poder levantarse por estar enferma. Fue conducida en espíritu a la prisión de María Antonieta, reina de Francia, y le dio fuerza y consuelo. La impresión que tuvo fue tan fuerte que ella contó a sus padres y hermanos la tristeza de la reina, exhortándolos a orar con ella por la infortunada reina. Pero ellos no la comprendieron y le dijeron que para ir allá y ver todo hacía falta ser una bruja. A ella le entraron dudas y fue a confesarse. El confesor la tranquilizó. También asistió en espíritu a muchas ejecuciones para dar ayuda y consuelo a los que iban a morir, especialmente al rey Luis XVI. Y dijo: cuando yo vi al rey Luis XVI padecer la muerte con tanta resignación, yo me dije, es bueno para ellos alejarse de tantas abominaciones. Pero cuando hablé de ello a mis padres, ellos pensaron que había perdido el juicio. Ella asistió a la coronación de Napoleón el 18 de mayo de 1804. Afirma: un día rezaba ante el Santísimo Sacramento cuando fui transportada a una iglesia magníficamente adornada. He visto al Papa Pío VII consagrar como rey a un hombre de pequeña estatura. Hubo una gran solemnidad y fui presa de inquietud y temor. Tuve el sentimiento de que el Papa debía haberse negado con mayor firmeza. He visto entonces los males que ese hombre habría de causar al Santo Padre y la incontable cantidad de sangre que habría de hacer derramar. Su director, Oberberg, declaró: ella me dijo haber asistido a muchas batallas que se habían desarrollado en los últimos tiempos, que aquello era terrible. Ella afirmó que Napoleón no estaba totalmente humillado, que él tenía todavía un plan que no llegaría a realizar. Cuando le pregunté cuál era ese plan, respondió: él quiere armar a todos los habitantes de Francia. Ella misma dice: muchas veces soy conducida en espíritu por mi guía a lugares donde se ven patentes las necesidades de los hombres. A veces me veo en las cárceles, otras junto a los moribundos o al lado de los enfermos, de los pobres, de las familias, entre querellas y pecados. Muchas veces, mientras estaba ocupada en un trabajo o estaba enferma en cama, me encontraba presente en espíritu entre mis hermanas y veía y entendía lo que hacían, y decían o me encontraban en la iglesia delante del Santísimo Sacramento. Aunque no hubiera podido dejar mi celda. Como se explica, yo no lo sé. La primera vez que me pasó creía que era un sueño. Fue cuando tenía unos 15 años y vivía con mis padres. Pero no siempre era en espíritu solamente cuando yo iba en socorro de los pobres. Yo iba también corporalmente. Una vez estaba enferma en cama y vi durante la noche 2 personas que hablaban de cosas piadosas en apariencia, pero su corazón estaba lleno de malos deseos. Yo me levanté y fui al edificio en cuestión para separarlos. Cuando me vieron venir, huyeron. Cuando retorné, me di cuenta que estaba en medio de la escalera del convento y no pude llegar a mi celda, sino con gran esfuerzo, debido a mi debilidad. Otras veces, algunas de mis hermanas han creído verme junto al fogón de la cocina, comiendo a escondidas alguna cosa de una vasija, o en el huerto cogiendo frutas. Han corrido a decírselo a la superiora, pero al irme a ver, me han encontrado acostada en mi celda gravemente enferma. De estos incidentes, mis hermanas religiosas no sabían qué pensar sobre mí. Sobre lo que le aconteció tras el fallecimiento del padre Lambert, ella nos dice: yo he ido a la iglesia delante del cortejo fúnebre. He visto muchas almas. Una llevaba un cirio encendido. Asistí al oficio divino y me uní al rezo. Y he visto al padre Lambert en un jardín celestial donde están otros sacerdotes y otras almas de su misma condición. Después yo vi a San Martín y a Santa Bárbara, cuya asistencia había implorado. Otro caso. Ayer, 27 de octubre de 1821, fui conducida junto a una mujer que estaba a punto de perderse. Luché con Satanás delante del lecho de la enferma, pero el demonio me echó de allí. Era demasiado tarde. Esta mujer estaba casada y tenía hijos. Era tenida por muy buena y vivía según el mundo y la moda. Tenía trato ilícito con un sacerdote y había callado en la confesión este pecado. Había recibido los santos sacramentos y todos se hacían lenguas de su buena preparación y disposición para bien morir. Todos mis esfuerzos resultaron vanos. Era demasiado tarde. No fue posible acercarse a ella y murió. Era espantoso ver a Satanás llevarse aquella alma. Yo lloré y grité.
una indiscreta anciana entró y consoló a los parientes de la difunta, hablándoles de su hermosa muerte. Al pasar por un puente para ir a la ciudad, me encontré con muchas personas que querían ir a la casa de la difunta, y yo me decía a mí misma, si hubieran visto lo que yo he visto, ciertamente huirían de su presencia. También cuenta que cerca de Münster vio a una joven de vida disoluta que había dado a luz detrás de una valla y se dirigía a un profundo estanque para arrojar allí al niño. Y dice, al lado de ella había una figura sombría e insolente. Creo que era el mal espíritu. Ella tenía al niño en la falda. Me llegué allí y oré. Entonces vi que el mal espíritu se alejó. La madre, tomando a su hijo, lo bendijo, lo besó y después ya no tuvo valor para arrojarlo al agua. Se sentó y lloró amargamente, pues no sabía cómo encontrar auxilio. Yo la consolé y le inspiré el pensamiento de que acudiera a su confesor. Ella no me vio, pero se lo dijo su ángel custodio. Me pareció que aquella joven era de clase media. En otro viaje vi, pasando por encima del mar, un barco que se hallaba en muy grave peligro, ya que no pudiendo navegar, estaba a punto de naufragar. En torno suyo se veían muchos malos espíritus. Iba en él toda una familia de Sicilia, desde el abuelo a los nietos. Se habían apoderado de muchos tesoros de la iglesia, con los cuales pensaban construir espléndidas casas cuando llegasen a tierra. Les dije que se irían al fondo del mar si no renunciaban a esos bienes injustamente adquiridos y los restituían. Les aconsejé que los pusieran en la orilla y en ellos el nombre y demás señas de su legítimo poseedor. Habiendo seguido mi consejo, pudieron continuar el viaje sin ningún obstáculo. En estos viajes tan frecuentes que hago para prestar algún auxilio, las personas se vuelven a Dios y son consoladas. Muchas veces intervengo impidiendo que se cometa el mal, bien sea infundiendo temor y espanto o estorbando a los que están a punto de causar algún daño. En ocasiones he despertado a algunas madres cuando amenazaba algún peligro a sus hijos. Un día acudí a un gran hospital militar repleto de soldados heridos que no había en no sé qué lugar a la intemperie. Veíanse en él alemanes y extranjeros que parecían prisioneros y venían en carretas. Muchos de los que conducían las carretas estaban vestidos con casacas grises. Yo entraba allí y ayudaba, curaba, vendaba y hacía gasas. En mi compañía iban santos que me ayudaban y ocultaban a mis ojos cuanto había de vergonzoso, pues muchos de estos infelices estaban desnudos. El olor que exhalaban las llagas de las enfermedades espirituales era mucho más fétido que el de las corporales. La noche del 8 de marzo de 1820, yendo de viaje, he llegado a un lugar donde había caído mucha nieve y he visto a 2 hombres ser apaleados por otros. Uno de ellos cayó muerto. Me apresuré a ayudarles y me pareció que se asustaban los asesinos. El otro vivía aún. Vinieron algunos de sus parientes y le condujeron a un lugar vecino donde había médico. Yo conocí en oración que aquel hombre sanaría. El 22 de agosto de 1820 hice un largo viaje, conducida por mi guía. Vine a una ciudad más bien luterana que católica, y fui conducida a casa de una viuda enferma. Cuando entramos en ella, mi guía y yo, salía de allí el confesor. Vi todo lo que la enferma había hecho. Era católica. Exteriormente llevaba una vida piadosa y daba muchas limosnas, pero en secreto era disoluta y había callado sus pecados en la confesión 18 veces, creyendo que repararía esta omisión dando limosnas a los pobres. Yo me sentía avergonzada y oía que decía a sus amigas: he dicho al confesor tal y cual pecado, pero tal otro no. Y las amigas se reían. Se apartaron las amigas para dejarle dormir y mi guía me dijo que era yo mensajera de Dios y que me acercara a la enferma. Me acerqué y le hablé. No sé si me vio o si vio a mi guía, pero se quedó pálida como si hubiese sufrido un desmayo, porque le dije: te ríes y has abusado para tu condenación 18 veces del sacramento. Has cometido, y le dije todos sus pecados ocultos. Dentro de pocas horas vas a comparecer ante el tribunal de Dios. Ten compasión de tu alma, arrepiéntete y confiésate. Apenas me separé de ella, llamó a las que la asistían y pidió que viniera el confesor. Vino en efecto, se confesó de todos sus pecados, recibió los últimos sacramentos y murió. Sé su nombre, pero no debo declararlo. Me parece cosa admirable que casi todas las noches tenga que hacer tan largos viajes y tantas cosas, reflexionando sobre esto, y me digo a mí misma:
Cuando estoy viajando o ayudando a alguno, todo me parece natural y verdadero, a pesar de que me hallo enferma y en miserable estado dentro de casa. El 12 de enero de 1820 dice: me dijo mi guía que debía ir al Papa y animarle a que hiciera oración. Me dijo todo lo que tenía que hacer. Fui en efecto a Roma. Atravesé los muros y estuve en un ángulo de una habitación, viendo desde arriba a las personas. Cuando de día pienso en esto, me parece muy extraño. De la misma manera, también suelo hallarme a menudo junto a otras personas. Otro día, dice, fui a Roma, donde había un gran peligro. Querían asesinar al fiel mayordomo del Papa, pero yo me puse en medio y el cuchillo me penetró por el lado derecho hasta la espalda. El buen mayordomo se volvió a su morada. En el camino le salió al encuentro otro traidor que llevaba un cuchillo debajo de la capa. Viendo yo con qué perversa intención le abrazaba amistosamente, me arrojé por bajo de la capa y recibí una herida en la espalda. Entonces se oyó un chasquido tal como si el puñal hubiera tropezado en ella. El mayordomo se defendió y cayó a tierra desmayado. El asesino huyó y acudió gente. La curación de mis heridas duró todo el mes de enero y padecí todos los síntomas: fiebre, inflamación, como habría sucedido normalmente si hubiese sufrido una herida. Louise Hensel anota otro caso. Una noche estaba muy enferma y con la mente ausente, o por lo menos absorta interiormente en oración, mientras yo cosía junto a su lecho, cerca de la lámpara. Fuera el viento era cada vez más fuerte y golpeaba violentamente contra la ventana. Bruscamente salió de su estado de ausencia y, mirándome horrorizada, exclamó: «¡Reza! ¡Reza! ¡Reza! Hay un barco a la deriva con muchos hombres a bordo. He de volver allí de nuevo». Cayó bruscamente hacia atrás y permaneció así acostada durante media hora. Luego abrió los ojos. Me parece que le di a beber un vaso de agua, pero estaba totalmente agotada y, sin embargo, consolada. Un poco más tarde le pregunté: «¿Qué ha ocurrido con el barco?». Me miró cansada y, bajando un poco la cabeza, me respondió amablemente: «La tripulación está a salvo». Desde entonces, cada vez que el tiempo sopla con fuerza, me siento impelida a rezar por los navegantes. Louise Hensel recuerda este hecho en sus recuerdos, anotando que le dijo después: «La tripulación se salvó y que el hecho había sucedido en las costas de África». Y para reafirmar que sus viajes en espíritu eran verdaderos y no pura imaginación, con frecuencia volvía con heridas corporales. Dice Clemente Brentano en su biografía: «Ana Catalina sintió todas las fatigas de un viaje penoso. Se hirió los pies y tuvo en ellos señales que parecían causadas por piedras o por espinas. Se torció un pie que le hizo sufrir mucho tiempo corporalmente. Conducida en este viaje por su ángel de la guarda, le oyó decir que esas heridas corporales eran la señal de que había sido arrebatada en cuerpo y en espíritu. Sus viajes a Tierra Santa los hacía por los caminos más contradictorios. Algunas veces daba vueltas a la tierra, cuando su marcha espiritual lo exigía. En el curso de sus viajes, desde su casa hasta los países más lejanos, socorría a mucha gente y ejercía con ellas las obras de misericordia espirituales y corporales. Ana Catalina es la santa por excelencia de la bilocación, puesto que en sus viajes en espíritu viajaba por todas partes del mundo, hasta China y el Tíbet. Bendito sea Dios que, por su medio, pudo hacer tantas maravillas en tantas partes del mundo.